Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora que estén viendo esto, bienvenidos. Y comenten desde qué ciudad de México están viendo esta historia. El sol ya reventaba el pavimento cuando el reloj marcaba las 9 de la mañana. Era una de esas mañanas que nacen secas en el corazón de Sonora, donde el calor emerge de la tierra como un fantasma invisible, distorsionando el paisaje en un temblor constante. La carretera federal 15 se extendía frente a mí como una cicatriz en medio del desierto, rodeada de matorrales bajos, zacate reseco y el silencio ensordecedor que solo quienes conocen el interior de México pueden entender. Me llamo José Roberto, pero todos me conocen como C. Carretero. 52 años en la carretera, 27 de ellos manejando este Kenworth T680 azul que ha recorrido más México que muchos políticos en campaña. Mis manos curtidas sujetaban el volante con la firmeza automática de quien ha manejado tanto que el camión se ha vuelto una extensión de su propio cuerpo. El brazo izquierdo apoyado en la ventana abierta, buscando cualquier brisa que aliviara el calor que ya superaba los 40 grados. Dentro de la cabina, el olor familiar, diésel mezclado con el cuero viejo del asiento, un resto de café frío en el termo y ese olor indefinible de quien vive en la carretera, sudor, polvo y soledad. La radio transmitía a bajo volumen una canción de banda que apenas escuchaba, solo un ruido de fondo para romper el silencio que a veces pesaba demasiado en mis oídos. Colgando del espejo retrovisor, atado con un cordel ya desgastado, estaba mi compañero silencioso, un osito de peluche azul, pequeño, con una oreja medio deshilachada. Todo trailero tiene sus amuletos, sus supersticiones. El mío era ese peluche que desde hace 12 años me acompañaba en cada viaje, en cada carretera, en cada madrugada fría o tarde abrasadora. No era superstición, era un recuerdo. Gabriel habría cumplido 15 años la semana pasada. Aún recuerdo su peso en mis brazos cuando tenía solo 3, aferrado a ese mismo osito, pidiéndome que lo llevara a un viaje bien lejos, papá. Bien lejos. Siempre le decía que cuando creciera recorreríamos todo México juntos, padre e hijo, carretera adelante. El accidente ocurrió una mañana de domingo, mientras regresaba de una entrega en Guadalajara. Choque frontal en la carretera 57. El conductor del otro auto se quedó dormido al volante. Gabriel iba con su madre, de camino a casa de su abuela. Ninguno de los 3 sobrevivió. Desde entonces, ese osito se convirtió en mi pasajero, lo único que quedó intacto del accidente. Como si Dios hubiera preservado solo eso para recordarme que algunas pérdidas las llevamos para siempre, pero no podemos dejar de vivir por ellas. O al menos, eso era lo que intentaba convencerme a cada kilómetro recorrido. La carretera se extendía ante mí, monótona e hipnótica. A la izquierda y a la derecha, nada más que desierto, con cactus y arbustos espinosos que parecían brazos suplicando al cielo. De vez en cuando, una casa de adobe perdida en la inmensidad, una cerca de alambre de púas, un letrero oxidado anunciando algún pueblo que probablemente tenía más vacas que gente. Venía de Tijuana, cargado con materiales de construcción para una obra en Villahermosa. Carga pesada, carretera buena, plazo holgado, uno de esos viajes rutinarios que uno hace en piloto automático, pensando en 1000 cosas menos en el volante. Había pasado por Hermosillo hacía 2 horas y por delante aún tenía unos 200 kilómetros de asfalto caliente y monotonía. El medidor de combustible mostraba que aún podía manejar 1 hora más sin parar. El agua del radiador estaba en el nivel. La presión del aceite normal, todo funcionando como debería en un camión bien cuidado. Porque si algo he aprendido en todos estos años de carretera es que un camión mal cuidado es sinónimo de problemas seguros.
Y un problema en la carretera, especialmente en una región desértica como esa, puede significar más que una pérdida. Puede significar peligro. Miré por el retrovisor. La carretera detrás de mí estaba vacía, solo el calor subiendo del asfalto en ondas temblorosas. Al frente, lo mismo. Era como si yo fuera el único ser vivo en un radio de 100 kilómetros. El único punto de movimiento en ese escenario detenido en el tiempo. Las chicharras comenzaron su coro estridente alrededor de las 10 de la mañana. Un sonido que perfora el tímpano y se pega en la cabeza, pero que de tanto escucharlo, uno acaba acostumbrándose. Es la banda sonora del desierto, el ruido que arrulla la soledad de quien pasa la vida entera navegando por estas carreteras olvidadas por el progreso. Tomé la botella de agua tibia que estaba en el portavasos y le di un trago. El líquido bajó caliente por mi garganta, pero al menos alivió la sequedad que el calor estaba causando. Limpié el sudor de mi frente con el dorso de mi mano y ajusté la gorra para proteger mejor mis ojos del sol que comenzaba a ser implacable. En ese momento, sin saberlo, estaba a menos de 15 minutos del encuentro que cambiaría por completo el rumbo de mi vida. 15 minutos de un viaje que parecía igual a tantos otros, pero que guardaba una sorpresa que ni en 1000 años podría imaginar. Porque a veces el destino elige los lugares más improbables para enseñarnos que aún tenemos mucho amor para dar, incluso cuando creemos que nuestro corazón ya se ha secado como el desierto alrededor. Y a veces ese destino aparece en la forma de una mujer desesperada que tiene el coraje suficiente para saltar de un camión en movimiento, cargando en sus brazos lo único que importa más que su propia vida. Pero eso solo lo descubriría unos kilómetros más adelante, cuando el arcén de la carretera me mostrara una escena que me haría entender que algunos encuentros no son casualidad. Son oportunidades de redención. Fue cuando estaba pasando por una curva suave, justo después de una bajada larga, que vi algo en el arcén que hizo que mi pie encontrara el freno incluso antes de que mi cerebro procesara lo que estaba sucediendo. El Kenworth gimió con el frenazo brusco. Las ruedas traseras patinaron un poco en el asfalto caliente y sentí el peso de la carga empujando la carrocería hacia adelante. Mi corazón se aceleró. A primera vista, parecía un animal muerto. Un venado, tal vez, o un jabalí que había intentado cruzar la carretera de noche y no lo había logrado. Sucede a menudo por estos rumbos, pero había algo diferente. Algo que hizo que mi estómago se revolviera incluso antes de que pudiera ver bien. Era una tela blanca y se estaba moviendo. Detuve el camión en el arcén, tiré del freno de mano con fuerza y salté de la cabina con un movimiento que hacía años no hacía con tanta prisa. Mis piernas temblaron cuando tocaron el suelo caliente y corrí los pocos metros que me separaban de aquello que rezaba para que no fuera lo que mi intuición estaba gritando. Dios mío, era una mujer, joven, no pasaba de los 25 años. Estaba recostada de lado, semiconsciente, cubierta por una sábana blanca que antes debió haber estado limpia, pero ahora estaba rasgada, sucia de tierra y manchada de sangre. Su rostro estaba hinchado, con un hematoma morado cubriendo el lado izquierdo, desde la sien hasta la mandíbula. Sus labios agrietados, su cabello castaño pegado a su frente por el sudor y la sangre seca. Pero no fue eso lo que me hizo caer de rodillas en el suelo caliente del arcén. Fue el bebé, envuelto en esa sábana rasgada, aferrado a su pecho como si fueran una sola cosa. Había un niño que no debía tener más de unos meses. Y lo más impresionante, mientras que la madre estaba toda lastimada, toda magullada, el bebé no tenía ni un rasguño. Estaba despierto, con sus ojitos abiertos, oscuros como aceitunas, mirándome con esa expresión antigua que a veces tienen los niños muy pequeños,
como si entendieran cosas que nosotros los adultos ya hemos olvidado. Señora, señora, ¿me escucha? Toqué su hombro con cuidado, temiendo lastimarla aún más. Ella gimió suavemente y abrió los ojos despacio. Ojos verdes, hermosos, pero llenos de un dolor que iba mucho más allá de las heridas en su cuerpo. No dejes que se lleven al niño, fue lo primero que susurró con su voz débil y ronca. Tranquila, tranquila, nadie se va a llevar a nadie. ¿Estás segura ahora? Tomé al bebé en mis brazos. Aún estaba caliente, respirando normalmente. Cuando lo levanté, hizo ese ruidito que hacen los bebés, medio gemido, medio suspiro, y sus ojitos se fijaron en los míos con una intensidad que me desarmó por completo. Por un segundo, fue como si el tiempo hubiera retrocedido 12 años. ¿Cómo llegaron aquí?, pregunté, aunque la respuesta que imaginaba me daba escalofríos. La mujer intentó sentarse, pero gimió de dolor y desistió. Se quedó acostada, mirando a su hijo en mis brazos, como si quisiera asegurarse de que estuviera bien. Yo salté, dijo, y las palabras salieron como un golpe en mi estómago. ¿Saltó? ¿De dónde? De un camión, en movimiento. Cerró los ojos como si el recuerdo doliera más que las heridas. El padre de él, Renato, es peligroso, violento. La policía lo buscaba por unas cosas que hizo. Cuando descubrió que yo lo había denunciado, él se volvió loco. Respiró hondo, juntando fuerzas para continuar. Ayer de madrugada invadió mi casa. Dijo que desaparecería conmigo y con el bebé, que iríamos a un lugar donde nadie nos encontraría jamás. Me arrojó en la caja de un camión de un conocido suyo, junto con Gabriel. Gabriel, el nombre de mi hijo. El camión estuvo en movimiento durante horas. Estuve todo el tiempo abrazada a mi niño, tratando de protegerlo de los golpes, de los frenazos, hasta que vi que la lona se había soltado de un lado. Era la única oportunidad, la única. Miró al bebé en mis brazos y lágrimas comenzaron a rodar por su rostro herido. Si alguno de nosotros tenía que morir, que fuera yo. Él no iba a crecer escuchando gritos, recibiendo bofetadas, viendo cómo golpeaban a su madre. Me protegí lo más que pude, abracé bien fuerte a Gabriel y me lancé. Su voz se quebró en la última frase. Me quedé allí, arrodillado en el suelo caliente del arcén, sosteniendo a ese bebé que se llamaba Gabriel, mirando a esa madre que había tenido el valor de arriesgar su propia vida para salvar a su hijo. Y fue entonces cuando algo se rompió y se arregló en mí al mismo tiempo, porque entendí que esa mujer había hecho exactamente lo que yo no pude hacer por mi Gabriel. Ella había estado allí, había protegido, se había lanzado. Me levanté lentamente, con el bebé aún en mis brazos, y miré a mi alrededor. La carretera seguía desierta en ambos sentidos. No había señales de otro camión, ni rastro de persecución, al menos por ahora. ¿Cómo se llama?, pregunté. Marina Santos. Y él es Gabriel. Sentí un nudo en la garganta. Yo soy José Roberto, sé carretero, y ustedes dos van a estar bien. Pueden confiar en mí. Fue entonces cuando noté un detalle que hizo que mi mundo se detuviera por unos segundos. En la sábana que envolvía al bebé, bordado a mano con hilo azul, había un pequeño osito, idéntico al llavero que colgaba del espejo retrovisor de mi camión, igualito al juguete que mi Gabriel sostenía el día del accidente. Como si el destino hubiera decidido enviarme una señal imposible de ignorar, como si alguien allá arriba me estuviera dando una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Miré a Marina, luego al bebé Gabriel, luego a la carretera vacía que se extendía frente a nosotros, y tomé la decisión más fácil y más difícil de mi vida. Vamos a salir de aquí, ahora. Cargar a Marina hasta el camión fue como cargar cristal roto. Cada movimiento arrancaba un gemido de dolor de ella,
y yo intentaba ser lo más cuidadoso posible, pero sabía que cada segundo que permanecíamos allí en el arcén era un segundo más para que quienquiera que la estuviera persiguiendo nos encontrara. La acomodé en el asiento del copiloto, que recliné lo máximo que pude. El bebé Gabriel se quedó en su regazo, y por primera vez desde que los encontré, vi algo parecido a alivio en el rostro herido de Marina. Era como si solo ahora, dentro de la cabina, creyera que estaba realmente a salvo. «Necesito llevarla a un hospital», dije, ya con la mano en la llave de encendido. «No». La respuesta fue rápida, casi un grito. «No puede ser un hospital. Él tiene contactos. Va a descubrir dónde estoy. Señora, está toda lastimada. Puede tener algo roto por dentro». «Estoy bien. Me duele, pero no morí de la caída. No voy a morir de dolor». Abrazó a su hijo contra su pecho. Solo necesito salir de aquí, bien lejos. Tengo una hermana en Villahermosa. Si logro llegar allí». La miré a ella, al bebé, al osito bordado en la sábana, y entendí que no había mucho que discutir. Si el tal Renato era realmente peligroso como ella decía, el hospital sería el primer lugar donde la buscaría. «Está bien, Villahermosa es a donde voy. Pero primero vamos a parar en una farmacia, a comprar algo para el dolor y para limpiar esas heridas». Ella asintió, y yo encendí el motor. El Kenworth ronroneó suavemente, y salimos despacio del arcén, volviendo a la carretera. En el retrovisor vi el lugar donde los encontré quedando atrás, y deseé que esa fuera la última vez que Marina tuviera que recordar ese pedazo de tierra. Los primeros kilómetros transcurrieron en silencio. Ella se quedó mirando por la ventana, como si quisiera asegurarse de que realmente nos estábamos alejando del peligro. El bebé dormía en su regazo, respirando tranquilo, ajeno al drama que había vivido en las últimas horas. Fue cuando pasamos por un letrero que decía «Cárdenas, 45 kilómetros», que ella comenzó a hablar. «Gracias», dijo, sin mirarme. La mayoría de la gente habría seguido de largo. No soy la mayoría de la gente. ¿Por qué? Ahora me miró. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué me está ayudando? Era una pregunta simple, pero la respuesta era demasiado complicada para explicársela a una extraña. ¿Cómo contarle que desde hace 12 años cargo con la culpa de no haber estado presente cuando mi familia me necesitó? ¿Cómo explicarle que ver a ese bebé en sus brazos fue como ganar una oportunidad de hacer las cosas diferente? «Porque es lo correcto», respondí. Era verdad, aunque no toda la verdad. Ella me estudió durante unos segundos, como si intentara descubrir si estaba siendo sincero. «¿Cómo se llama en realidad?», preguntó. «José Roberto, pero todos me conocen como C. Carretero». «¿Y tiene familia, C?». Sentí que mi pecho se apretaba. «Tenía. Mi mujer y mi hijo murieron en un accidente hace 12 años. Lo siento. No debí haber preguntado». «No hay problema». Miré al osito en el retrovisor. Mi hijo también se llamaba Gabriel. Ella siguió mi mirada y vio el peluche balanceándose. Luego miró a su hijo, aún envuelto en la sábana con el osito bordado. «No puede ser coincidencia», murmuró. «Yo tampoco lo creo». Durante algunos kilómetros nos quedamos allí, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol estaba llegando a su punto más alto y el calor dentro de la cabina se hacía cada vez más fuerte, incluso con las ventanas abiertas. Encendí el aire acondicionado, que tardó un poco en enfriar, pero al menos alivió el sofoco. Fue cuando el bebé despertó y comenzó a llorar que entendí que la situación se iba a complicar aún más. «Tiene hambre», dijo Marina con la voz preocupada. «Hace horas que no come bien, con toda la prisa, el desespero. ¿Tiene algo que pueda comer? ¿Leche en polvo?» «No tengo nada. Salí de casa sin nada, solo con la ropa que traigo puesta». El llanto del bebé se fue haciendo más fuerte, más desesperado.
Marina intentaba calmarlo, meciéndolo suavemente, haciendo esos sonidos que hacen las madres, pero estaba claro que necesitaba más que cariño. Ahí adelante hay una gasolinera, dije, señalando un letrero que apareció en la carretera. Vamos a parar ahí, compramos lo que necesitemos. La gasolinera El Oasis era uno de esos lugares olvidados por el tiempo. 2 bombas antiguas, una tiendita pequeña y un bar con algunas mesas de plástico debajo de un mezquite seco. Pero tenía lo que necesitábamos: medicinas básicas, leche en polvo, biberones y pañales. Me estacioné lejos de las bombas, en un rincón más apartado. Tú quédate aquí con él, yo voy a comprar las cosas. No. Marina intentó levantarse. Voy contigo. Apenas puedes caminar bien, y mientras menos gente los vea, mejor. Ella dudó, luego asintió. Estaba claro que cada movimiento aún le dolía mucho. ¿Necesitas dinero?, preguntó. No te preocupes por eso. Entré en la tiendita, que olía a diésel y polvo. El dueño, un hombre gordo con una camiseta sucia, apenas levantó los ojos del periódico cuando me saludó. Mejor así. Tomé todo lo que imaginé que podría necesitar: leche en polvo, biberones, pañales desechables, toallitas húmedas, algunos analgésicos, agua oxigenada, algodón, cinta adhesiva y una muda de ropa femenina que estaba colgada en un perchero, una blusa sencilla y un pantalón de pants. 850 pesos, dijo el hombre sin hacer preguntas. Pagué y regresé al camión. Marina estaba canturreando suavemente para Gabriel, que había dejado de llorar pero aún estaba inquieto. Cuando me vio con las bolsas, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿No tenías por qué? Sí tenía. Preparé el biberón con el agua que tenía en la cabina. Mezclé la leche en polvo en la medida correcta. Cuando se lo ofrecí a Gabriel, agarró el chupón con una hambre desesperada, succionando con fuerza, como si tuviera miedo de que la comida fuera a desaparecer de nuevo. Marina me miraba hacer eso con una expresión que mezclaba gratitud y asombro. «¿Sabes de bebés?», dijo. «Tuve un hijo. Uno no olvida ciertas cosas». Mientras Gabriel comía, limpié las heridas de Marina con agua oxigenada. Ella mordió su labio para no gritar cuando el líquido tocó los cortes, pero no se quejó. Cuando terminé, la ayudé a cambiar la blusa rasgada por la nueva. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó de nuevo. «¿De verdad? ¿Por qué estás arriesgándote a ayudar a una extraña?». Dejé de hacer lo que estaba haciendo y la miré. Al bebé que ahora comía tranquilo, al osito en el retrovisor. «Porque tal vez no seamos tan extraños», respondí. «Y porque hay cosas en la vida que uno no hace por obligación. Las hace porque, si no las hace, nunca más puede verse en el espejo». Ella asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Fue en ese momento, mientras Gabriel terminaba de comer y el sol comenzaba a perder fuerza allá afuera, que sentí que algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos un trailero y una mujer desesperada que se encontraron por casualidad en la carretera. Éramos 3 personas que, cada una a su manera, estaban intentando salvarse. Y por primera vez en 12 años no me sentí completamente solo dentro de esa cabina. Salimos de la gasolinera con una sensación extraña flotando en el aire. Marina estaba más calmada después de que Gabriel comió y dejó de llorar, pero percibía que miraba constantemente por los retrovisores, como si esperara ver a alguien surgiendo detrás de nosotros en cualquier momento. No podía culparla. Si yo hubiera pasado por lo que ella pasó, también estaría mirando por encima del hombro todo el tiempo. Ya eran casi las 2 de la tarde cuando volvimos a la carretera. El sol estaba implacable allá arriba, transformando el asfalto en una plancha que irradiaba ondas de calor. Incluso con el aire acondicionado encendido, se sentía el peso del calor sonorense. Gabriel dormía tranquilo en el regazo de su madre, finalmente alimentado y limpio, ajeno al drama que los rodeaba. «¿Cuánto falta para Villahermosa?».
preguntó Marina, acomodando la sábana alrededor de su hijo. Unas 4 horas, si no surge ningún imprevisto. Llegaremos al final de la tarde. ¿Y tu hermana? ¿Estás segura de que podrá ayudar? Marina se quedó callada por unos segundos, mirando por la ventana el desierto que se extendía a ambos lados de la carretera. Claudia es mayor que yo, 10 años mayor. Cuando mis padres murieron, ella me cuidó. Se mudó a Villahermosa hace 5 años. Se casó con un buen tipo, Marcio. Él trabaja en un taller mecánico, ella en una tienda de ropa. Hizo una pausa, respiró hondo. Ella no sabe nada de esto, de Renato, de la violencia, de nada. Yo siempre se lo escondí, me daba vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De haberme involucrado con un hombre así, de haber sido tan tonta. Claudia siempre me advertía que tuviera cuidado, decía que era muy confiada, muy ingenua, y yo pensaba que estaba exagerando. La voz de Marina se hizo más baja, cargada de arrepentimiento. Conocí a Renato en una fiesta hace 2 años. Él era diferente, atento, cariñoso, divertido. Me trataba como si fuera la mujer más especial del mundo. Durante 6 meses fue perfecto, hasta que se le cayó la máscara, completé. Exacto. La primera vez que me golpeó, estaba embarazada de 3 meses. Dijo que era mi culpa, que yo lo había provocado, que no iba a volver a pasar. Y yo le creí. Sacudió la cabeza como si quisiera espantar los recuerdos. La segunda vez fue cuando Gabriel tenía 1 mes. La tercera, hace 2 semanas. Sentí que mis manos apretaban el volante. Y lo denunciaste. La última vez me lastimó tanto que tuve que ir al hospital. La enfermera vio los moretones, me convenció de levantar una denuncia. Dijo que la próxima vez podía ser peor, que podía no sobrevivir. Marina miró a su hijo durmiendo, o que podía lastimar a Gabriel. Fue ahí que él descubrió y decidió escapar con ustedes. Tiene unos amigos, gente que nos sirve, ¿sabes? Gente que hace cosas malas. Cuando se enteró de la denuncia, se desesperó. Dijo que no iba a dejar que la policía lo arrestara, que prefería morir, y que si él iba a morir, Gabriel y yo nos íbamos con él. El silencio que siguió fue pesado como el calor de afuera. Intentaba procesar la frialdad de un hombre capaz de amenazar a su propio hijo, de arrojar a una mujer y un bebé en la caja de un camión, sin destino, solo por rabia y desesperación. ¿Crees que aún los está buscando? Estoy segura. Renato no se rinde fácilmente. Y es demasiado orgulloso para aceptar que una mujer logró escapar de él. Fue en ese momento que miré por el retrovisor y sentí que el estómago se me helaba. Lejos, aún a unos 2 kilómetros de distancia, pero acercándose rápidamente, venía una camioneta blanca, conduciendo a alta velocidad, muy por encima del límite de la carretera. Y había algo en la forma en que el vehículo se movía, algo agresivo, desesperado, que hizo que todos mis instintos gritaran al mismo tiempo. Marina, dije, intentando mantener la voz calmada, sin mirar hacia atrás, dime, ¿qué camioneta maneja Renato? Ella se puso tensa de inmediato. Una S10 blanca. ¿Por qué? ¡Mierda! Sujeta bien a Gabriel y agáchate. ¿Nos está persiguiendo? Su voz salió en un susurro aterrado. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Pisé a fondo el acelerador. El Kenworth respondió con un rugido más fuerte y la velocidad comenzó a subir. 80, 90, 100 kilómetros por hora. El camión se balanceaba más en la carretera, pero se mantenía firme. La camioneta seguía acercándose. Marina se agachó en el asiento, protegiendo a Gabriel con su cuerpo, y podía oír su respiración acelerada. El bebé despertó con el movimiento y comenzó a quejarse, pero no llegó a llorar. «Todo va a salir bien», murmuré, más para mí mismo que para ella. La camioneta estaba ahora a menos de 1 kilómetro. Se veía que había 2 hombres en la cabina,
y el conductor manejaba de una forma que dejaba claro que no le preocupaban los límites de velocidad o la seguridad. Era la conducción de alguien con prisa o de alguien furioso. Miré hacia la carretera adelante, una recta larga, sin muchas opciones de escape, pero ahí adelante, a unos 5 kilómetros, la carretera hacía una curva a la derecha y comenzaba una subida empinada. Si lograba mantener la distancia hasta allá, tal vez podría usar el peso del camión a mi favor en la subida. La voz de Marina estaba temblando. Si es él, si logra detenernos, no lo va a lograr, te lo prometo. La camioneta estaba ahora a solo 500 metros. Pude ver con más claridad 2 hombres, el conductor usando una gorra, el copiloto inclinándose para ver mejor el camión adelante. Había algo familiar en su postura, algo que gritaba peligro. Fue cuando el copiloto sacó la cabeza por la ventana y comenzó a hacerme señas y a gritar que tuve la certeza absoluta. Nos estaban persiguiendo. ¿Es él?, pregunté. Marina levantó la cabeza lo suficiente para mirar por el espejo lateral. Lo que vi en su rostro fue puro terror. Es Renato, y el otro es Claudemir, un cómplice suyo. Ellos tienen un arma. Como si lo hubiera oído, Claudemir sacó el brazo por la ventana. El sol se reflejó en algo metálico en su mano. Mi pie se hundió en el acelerador. El Kenworth rugió, la aguja del velocímetro pasó los 110 y sentí el camión entero vibrando con el esfuerzo. La carga allá atrás se balanceaba, pero las amarras estaban bien hechas. Podía aguantar. La camioneta aceleró también, pero ahora yo tenía una pequeña ventaja. Estaban intentando alcanzar un camión en movimiento y yo conocía mi máquina mejor que nadie. Sabía exactamente lo que podía dar. ¿Están armados?, pregunté sin quitar los ojos de la carretera. Renato siempre anda armado. Tiene una pistola que robó no sé de dónde. La curva se estaba acercando. 300 metros, 200, 100. Entré en la curva con todo, sintiendo el camión inclinarse levemente hacia la izquierda, las ruedas del lado derecho casi saliendo del suelo. Marina soltó un grito ahogado, apretando a Gabriel contra su pecho. Pero la maniobra funcionó. Gané unos segundos preciosos. La subida comenzó inmediatamente después de la curva. Una pendiente larga y empinada que se extendía por casi 2 kilómetros. Era mi oportunidad. Camión cargado sube mejor que carro vacío. Es física básica. Tenía 40 toneladas empujando las ruedas hacia abajo, dando tracción. La camioneta, por más potente que fuera, iba a tener que trabajar el doble en la subida. Y fue exactamente eso lo que sucedió. En los primeros 500 metros de la pendiente, la distancia entre nosotros comenzó a aumentar. La S10 estaba teniendo dificultades y podía ver humo saliendo del capó. Estaban forzando demasiado el motor. «Está funcionando», murmuré, pero mi alegría duró poco, porque fue en ese momento que oí el primer disparo. El estampido resonó en la carretera vacía y vi el asfalto a mi izquierda levantar una pequeña nube de polvo donde la bala impactó. «¡Están disparando!», gritó Marina. «¡Nos están disparando!». Gabriel comenzó a llorar, como si sintiera el desespero de su madre. Mi corazón se aceleró y sentí el sudor correr por mi espalda a pesar del aire acondicionado. 2 disparos más. Uno de ellos golpeó la carrocería con un ruido metálico seco. «¡Agáchate! ¡Agáchate más!», grité. Marina se encogió lo máximo que pudo, protegiendo a su hijo con su propio cuerpo. Podía oírla murmurando una oración, con la voz ahogada por el miedo y el desespero. La subida continuaba y la camioneta estaba perdiendo terreno. Pero los disparos no cesaban. Era como si Renato hubiera perdido completamente la razón, disparando sin importarle que podía herir a su propio hijo. Fue entonces cuando vi las nubes. Allá adelante, en la cima de la pendiente, el cielo se oscurecía rápidamente.
Nubes pesadas, cargadas, del tipo que anuncian una tormenta fuerte, y en Sonora una tormenta no es una broma, principalmente en esa época del año. «Va a llover», dije. «¿Ustedes cómo que va a llover?» Marina levantó la cabeza confusa. «Mira ahí adelante. Va a caer una tormenta tremenda». Ella miró y entendió inmediatamente. Lluvia fuerte significaba varias cosas: visibilidad reducida, carretera resbaladiza, pero también la posibilidad de esconderse, de ganar tiempo, de confundir a los perseguidores. Si lográbamos llegar hasta la lluvia, 3 disparos más. Uno de ellos pasó tan cerca de la ventana que podía jurar que sentí el aire moverse. Marina gritó y se encogió aún más. «Aguanta ahí», murmuré. «Solo un poco más». La cima de la pendiente estaba a solo unos metros, y del otro lado podía ver la cortina de lluvia acercándose como una pared gris que lo tragaba todo. Era nuestra oportunidad. Si no era nuestra salvación, bien podía ser nuestro fin. La primera gota de lluvia que golpeó el parabrisas fue como una señal del cielo. Pesada, caliente, cargada de la humedad que se había acumulado en las nubes durante todo ese día caluroso. En segundos, las gotas se multiplicaron, y lo que comenzó como una llovizna se convirtió en un diluvio que transformó el mundo a nuestro alrededor. Encendí el limpiaparabrisas al máximo, pero la lluvia era tan fuerte que apenas podía ver 10 metros adelante. El asfalto, que hacía unos minutos estaba seco y ardiendo, ahora se transformaba en una pista resbaladiza y traicionera. Disminuí la velocidad instintivamente. Con 40 toneladas a cuestas, un derrape significaría la muerte segura. «Han dejado de disparar», dijo Marina, aún encogida en el asiento con Gabriel apretado contra su pecho. Miré por el retrovisor. La camioneta había disminuido la velocidad también, pero seguía siguiéndonos. La lluvia había creado una cortina entre nosotros, pero aún estaban ahí, persistentes como sanguijuelas. «No se han rendido», murmuré. «Solo están esperando que la lluvia amaine». El aguacero se intensificó aún más. Era una de esas lluvias típicas del interior, que cae del cielo como si alguien hubiera abierto una presa allá arriba. El ruido en la carrocería metálica era ensordecedor, una batería continua que ahogaba cualquier otro sonido. Gabriel había dejado de llorar, tal vez hipnotizado por el ritmo del agua golpeando el techo. Fueron 15 minutos de los más tensos de mi vida. Conduciendo casi a ciegas, con los faros encendidos en plena tarde, intentando mantener el camión en la carretera mientras calculaba cada movimiento de los perseguidores detrás de nosotros. Marina no decía nada, pero podía sentir el miedo irradiando de ella como calor. Fue cuando pasamos por un letrero borroso que anunciaba «Restaurante El Ranchito», 2 kilómetros, que tuve una idea. El Ranchito era un lugar que conocía bien. Parada obligatoria en la ruta entre Tijuana y Villahermosa, famoso por la comida casera de Doña Lupe y por tener el mejor café de la región. Pero lo más importante, estaba en una curva cerrada, rodeada de árboles altos, con varias salidas posibles. Si lograba llegar allí antes de que la lluvia parara... «Marina, escucha bien lo que voy a decir», dije, manteniendo los ojos pegados en la carretera resbaladiza. «Dentro de poco vamos a parar en un restaurante. Cuando yo te diga, agarras a Gabriel y corres al baño de mujeres, cierras la puerta con llave y no sales de ahí hasta que yo vaya a buscarlas. ¿Entendiste? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Voy a resolver esto de una vez por todas. Sé, no, ellos tienen un arma, son 2 hombres, te vas a matar intentando...» «Marina». La miré por un segundo, lo suficiente para que viera la determinación en mis ojos. «Hace 12 años no logré proteger a mi familia. No voy a fallar de nuevo». Ella se quedó callada, pero vi que entendió. No era solo sobre ella y Gabriel. Era sobre una segunda oportunidad que no podía desperdiciar. El restaurante apareció frente a nosotros como una isla iluminada en medio de la tormenta.
algunas mesas cubiertas, un edificio bajo con restaurante y tienda, y lo más importante, 3 tráileres ya estacionados esperando a que la lluvia pasara. Era perfecto. Entré en el patio y me estacioné entre 2 tráileres, en una posición que nos dejaba prácticamente invisibles desde la carretera. Apagué el motor y me volví hacia Marina. Ahora, vete. Ella dudó por un segundo, luego besó la frente de Gabriel. Me miró con una expresión que mezclaba gratitud y miedo y bajó del camión corriendo hacia el baño. La lluvia la empapó en segundos, pero llegó allí, entró y cerró la puerta con llave. Respiré hondo. Abrí la guantera y tomé el desarmador grande que siempre llevaba para emergencias. No era mucho, pero era lo que tenía. La camioneta apareció en el patio del restaurante 2 minutos después. Conducían despacio, buscando. Renato estaba al volante, estirándose para ver mejor a través de la lluvia y el parabrisas empañado. El otro, Clodemir, tenía una pistola en la mano y miraba en todas las direcciones. Salí del camión por detrás, usando los otros vehículos como cobertura. La lluvia me empapó instantáneamente, pegando la camisa al cuerpo y escurriendo por el cabello, pero también trabajaba a mi favor, ahogando cualquier ruido de mis pasos. Me acerqué a la S10 por detrás, agachado, usando las sombras y la confusión de la tormenta. Estaban concentrados en buscar el camión, no esperaban que alguien se acercara a pie. Fue cuando estaba a menos de 5 metros de la camioneta que Clodemir me vio. «Renato, detrás de nosotros». Salieron del carro al mismo tiempo, pero yo estaba preparado. 27 años cargando peso, subiendo y bajando de camión, trabajando bajo el sol, y la lluvia me habían dado una fuerza que mucha gente subestimaba. Cuando Clodemir intentó apuntarme con el arma, yo ya estaba encima de él. El desarmador golpeó su muñeca de lleno y la pistola voló lejos, deslizándose en el suelo mojado. Gritó de dolor e intentó golpearme, pero estaba desequilibrado por la lluvia y la sorpresa. Renato vino por detrás, intentando agarrarme por el cuello. Era más joven que yo, más ágil, pero estaba ciego de rabia. Logré voltearme y golpearlo con un codazo en el estómago que lo hizo doblarse jadeando. «¿Dónde está?», gritó, intentando recuperar el aliento. «¿Dónde están Marina y mi hijo?». «Lejos de ti», respondí, manteniendo el desarmador levantado. «No sabes con quién te estás metiendo, viejo. Te mato aquí mismo». «Puedes intentarlo». Clodemir se había recuperado y venía hacia mí de nuevo, esta vez con una piedra en la mano. Logré esquivar el primer golpe, pero era más rápido de lo que esperaba. La piedra rozó mi hombro, abriendo un corte que comenzó a sangrar inmediatamente. Fue ahí que oí el sonido que cambió todo: sirenas, policías. Los 3 dejamos de pelear al instante. Las sirenas se acercaban rápidamente, viniendo de la dirección de la carretera. En menos de un minuto, 2 patrullas de la Guardia Nacional entraron en el patio del restaurante con todo. Las luces parpadeando, cortando la lluvia como espadas de luz azul y roja. Renato miró los carros de la policía, luego a mí, luego a Clodemir. La expresión en su rostro cambió del odio al desespero en segundos. «¿Llamaste a la policía?», dijo. «Yo no llamé a nadie, pero alguien debió haberlos visto disparando en la carretera». Y era verdad. Yo no había llamado a nadie, pero tenía sentido. En una carretera federal, disparos a plena luz del día no pasarían desapercibidos por mucho tiempo. Alguien había llamado a la Guardia Nacional. Los policías salieron de las patrullas con las armas en la mano, protegiéndose detrás de las puertas abiertas. «¡Guardia Nacional! ¡Todos al suelo! ¡Ahora!». Clodemir fue el primero en tirarse al asfalto mojado, con las manos detrás de la cabeza. Yo levanté las manos, mostrando que no estaba armado, y me agaché despacio. Renato dudó. Podía ver en sus ojos que estaba calculando las chances de correr, de resistir, de hacer alguna locura.
pero cuando vio a 4 policías armados apuntándole, la realidad lo golpeó. Se tiró al suelo también. «¡El arma está ahí!», grité a los policías, señalando donde la pistola había caído. Y estos 2 estaban persiguiendo a una mujer con un bebé, disparando en una carretera federal. Uno de los policías, un sargento alto con bigote canoso, se acercó a mí mientras los otros esposaban a Renato y Claudemir. «¿Usted es el trailero que estaba siendo perseguido?» «Soy, y tengo a la mujer y al niño que estaban cazando aquí en el restaurante. Ella puede explicar todo». «¿Dónde está ella?» «En el baño de mujeres, cerrada con llave, con miedo». El sargento hizo una señal a una policía que se dirigió al baño. Algunos minutos después, volvió con Marina y Gabriel. Marina estaba pálida, temblando, pero cuando vio a Renato esposado en el suelo, algo en su rostro cambió. Era como si un peso inmenso hubiera salido de su espalda. «Es él», dijo a la policía. «Renato Silva dos Santos tiene una orden de arresto por violencia doméstica, amenaza y secuestro». El sargento revisó la documentación y confirmó. Renato estaba siendo buscado y ahora enfrentaría también cargos de posesión ilegal de armas, disparos en la vía pública y persecución. Mientras los policías terminaban de lidiar con los detenidos, Marina se acercó a mí. Estaba mojada por la lluvia, Gabriel envuelto en una toalla que alguien le había dado, pero por primera vez desde que la encontré, vi algo en sus ojos que no era miedo. Era alivio, era gratitud, era libertad. «Se acabó», dijo con la voz quebrada. «Realmente se acabó». «Sí, se acabó», respondí. «No los va a molestar más». Ella se acercó más y, para mi sorpresa, me abrazó. Un abrazo apretado, desesperado, de quien necesita sentir que está realmente seguro. Gabriel estaba entre nosotros 2 y por un momento, allí debajo de la lluvia que ya comenzaba a disminuir, me sentí como si tuviera una familia de nuevo. «Gracias», susurró en mi oído. «Gracias por no haberte rendido con nosotros». No respondí. Solo apreté el abrazo un poco más, sintiendo el olor a lluvia en su cabello y el calor del bebé entre nosotros. Porque a veces las palabras son insuficientes para expresar lo que realmente importa. A veces un abrazo debajo de la lluvia vale más que 1000 promesas. Y a veces salvar a alguien es la única forma de salvarse también. La lluvia había parado por completo cuando terminamos de declarar en la delegación de la Guardia Nacional. El sol de la tarde volvió a aparecer entre las nubes que se alejaban, creando un vapor que subía del asfalto mojado y le daba al mundo entero un olor a tierra limpia y recomienzo. Fueron 2 horas de preguntas, informes y papeleo. Marina contó todo desde el inicio: los abusos, las amenazas, la denuncia, el secuestro, el salto desesperado del camión. Su voz se fue haciendo más firme conforme la historia avanzaba, como si cada palabra dicha fuera un peso menos en su espalda. El delegado, un hombre serio pero comprensivo, garantizó que Renato quedaría preso por un buen tiempo. Violencia doméstica, amenaza, secuestro, posesión ilegal de armas y ahora intento de homicidio y disparos en la vía pública, dijo, cerrando el expediente. Este tipo no los va a molestar en un buen tiempo. Gabriel había dormido durante casi todo el proceso, acurrucado en el regazo de su madre como si finalmente sintiera que estaba seguro. De vez en cuando abría sus ojitos, miraba a su alrededor y volvía a dormir con esa tranquilidad que solo los niños pequeños consiguen tener. Cuando salimos de la delegación, el cielo estaba pintado de un naranja suave que anunciaba el fin del día. Marina se detuvo en la acera y respiró hondo, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que conseguía llenar sus pulmones por completo. «¿Cómo te sientes?», pregunté. «Diferente», respondió después de pensar por algunos segundos. «Como si hubiera vuelto a nacer hoy». Regresamos al camión en silencio.
Las calles de Cárdenas estaban más transitadas ahora que la lluvia había pasado, con gente saliendo de sus casas, niños jugando en las aceras mojadas, comerciantes abriendo las puertas que habían cerrado durante la tormenta. Era vida normal, vida simple, vida sin miedo. ¿Aún quieres ir a Villahermosa?, pregunté, encendiendo el motor. Más que nunca. Necesito ver a mi hermana. Necesito contarle lo que pasó. Y... dudó. Necesito que te conozca. No tienes que agradecerme más, Marina. Ya has agradecido suficiente. No es agradecimiento, es difícil de explicar. Pero creo que Claudia necesita saber que aún existen personas buenas en el mundo. Después de todo lo que pasó, a veces uno se olvida de eso. La carretera hacia Villahermosa estaba limpia y tranquila. El asfalto mojado reflejaba las luces de los pocos carros que pasaban, y el aire que entraba por las ventanas abiertas estaba fresco y purificado por la lluvia. Era como si el mundo entero hubiera sido lavado, incluyendo nuestras almas. Marina llamó a su hermana cuando estábamos a unos 50 kilómetros de la ciudad. «Claudia, soy yo, Marina. No, todo está bien ahora, pero necesito verte. Estoy llegando ahí, con Gabriel. Es una larga historia, pero todo está bien. Estoy con un amigo, un trailero que me salvó». Habló por algunos minutos, tranquilizando a su hermana, explicando lo básico sin entrar en detalles. Cuando colgó, estaba sonriendo por primera vez desde que la conocí. Está desesperada de curiosidad, pero dijo que va a preparar una cena. Quiere que te quedes también. No quiero incomodar. Sé. Me miró con una seriedad cariñosa. Salvaste mi vida y la vida de mi hijo. Lo menos que puedo hacer es compartir una comida contigo. Villahermosa apareció en el horizonte cuando el sol ya se estaba poniendo. Una ciudad grande con edificios, movimiento, luces encendiéndose conforme la noche llegaba. Era un contraste inmenso con las carreteras vacías y los pueblos pequeños que habíamos atravesado durante el día. Marina me guió por las calles hasta llegar a un barrio residencial de clase media, con casas pequeñas pero bien cuidadas, jardines al frente, algunos niños jugando en la calle incluso con el anochecer. Era el tipo de lugar donde las personas se conocen, donde los vecinos se cuidan entre sí, donde aún existe comunidad. «Es aquella de allá», dijo Marina, señalando una casa pintada de amarillo claro, con un porche al frente donde 2 mecedoras estaban colocadas lado a lado. Antes incluso de que detuviera el camión por completo, la puerta de la casa se abrió y una mujer salió corriendo. Era claramente la hermana de Marina, más alta, más vieja, cabello más oscuro, pero con los mismos ojos verdes y la misma expresión dulce en el rostro. «¡Marina!», gritó Claudia, corriendo hacia el camión. Marina bajó con Gabriel en brazos y las dos se encontraron en un abrazo que duró varios minutos. Claudia lloraba sin siquiera saber bien por qué, pero el instinto de hermana mayor le decía que algo serio había sucedido. «Dios mío, mira cómo estás herida», dijo Claudia tocando delicadamente el rostro golpeado de su hermana. «¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te hizo esto? Después te explico todo. Primero quiero que conozcas a alguien muy especial». Marina se volteó hacia mí, que estaba bajando del camión algo incómodo, sintiéndome un intruso en ese momento familiar. «Claudia, él es José Roberto, sé carretero. Si no fuera por él, Gabriel y yo...». Su voz se quebró. «No estaríamos aquí». Claudia me miró de arriba abajo intentando entender. Era una mujer que debía tener unos 35 años, con esa actitud maternal de quien siempre ha cuidado de todos a su alrededor. Cuando sus ojos encontraron los míos, vi en ellos una mezcla de curiosidad, gratitud y algo que parecía reconocimiento. «Mucho gusto, sé. Soy Claudia». Extendió su mano, pero cuando fui a estrecharla, me jaló hacia un abrazo. «Gracias.
No sé lo que hiciste, pero gracias. No hice nada de más, murmuré, avergonzado con la demostración de cariño. Claro que sí, dijo una voz masculina detrás de nosotros. Un hombre alto, delgado, con manos curtidas, de quien trabaja con sus propias manos, apareció en el porche. Era Marcio, el marido de Claudia. Bajó los escalones y se acercó a nosotros con una gran sonrisa. Si Marina está aquí, entera, con el bebé en brazos, hiciste algo muy importante. Me dio un apretón de manos firme. Bienvenido a nuestra casa. Entramos todos juntos. La casa era sencilla pero acogedora, con muebles que contaban historias, fotografías en las paredes, el olor a comida casera viniendo de la cocina. Era el tipo de hogar que irradia amor, el tipo de lugar donde las personas se sienten seguras. Claudia instaló a Marina y Gabriel en el cuarto de huéspedes, cuidando de las heridas de su hermana con una delicadeza que solo una hermana mayor tiene. Marcio me llevó a la sala, me ofreció una cerveza helada y nos quedamos conversando sobre carreteras, trabajo, vida. ¿Hace mucho que conoces a las chicas?, preguntó. Las conocí hoy por la mañana, respondí, y vi la sorpresa en su rostro. ¿Hoy? ¿Y tú? Es complicado de explicar, pero cuando uno ve a alguien necesitando ayuda, no se detiene a pensar si conoce o no conoce. Asintió, como si entendiera perfectamente. Mi esposa siempre dice que existen personas que nacen para cuidar a los demás. Creo que tú eres uno de esos. Marina regresó a la sala una hora después, ya con ropa limpia prestada por su hermana, las heridas limpias y tratadas. Gabriel estaba despierto, en su regazo, mirando curioso el ambiente nuevo. Se sentó a mi lado en el sofá y comenzó a contar la historia completa a Claudia y Marcio. Fue difícil oír todo de nuevo. La violencia, el miedo, el desespero, la valentía absurda de saltar de un camión en movimiento para salvar a su hijo. Pero esta vez, la historia tenía un final diferente. Esta vez, había esperanza. Claudia lloró durante casi toda la narrativa. Lloró de tristeza por las cosas que su hermana había pasado, de culpa por no haberlo notado, de rabia del hombre que había hecho aquello. Pero también lloró de alivio y gratitud. ¿Por qué nunca me contaste?, le preguntó a Marina cuando la historia terminó. ¿Por qué enfrentaste todo esto sola? ¿Por qué me daba vergüenza? ¿Por qué creía que me ibas a juzgar? Porque a veces es más fácil esconder el dolor que admitir que nos equivocamos. Tú no te equivocaste en nada. El que se equivocó fue ese monstruo. Claudia se levantó y vino hacia mí. No sé cómo agradecerte. Me devolviste a mi hermana y a mi sobrino. Me devolviste a mi familia. La familia es para eso mismo, respondí, para protegerse. Pero tú no eres de nuestra familia. Miré a Marina, que estaba sonriendo con lágrimas en los ojos. Miré a Gabriel, que se había dormido tranquilamente en el regazo de su madre. Miré a Claudia y Marcio, que me miraban con el cariño de quien acaba de ganar un hermano. Tal vez ahora sí lo sea, dije. Y por primera vez en 12 años, cuando hablé sobre familia, no sentí dolor, sentí pertenencia. La cena fue una celebración silenciosa. No hablamos más sobre lo que había sucedido, sino sobre planes, sobre futuro, sobre recomienzos. Marina iba a quedarse en Villahermosa por un tiempo hasta que se reorganizara. Claudia ya estaba haciendo planes para ayudar a su hermana a encontrar trabajo, un lugar para vivir, una nueva vida. ¿Y tú, C?, preguntó Marcio durante el postre. ¿Vas a seguir en la carretera? Era una pregunta que no me había hecho aún. La carretera había sido mi vida por tanto tiempo que no conseguía imaginar hacer otra cosa. Pero algo había cambiado en ese día, algo fundamental. No sé, respondí honestamente. Tal vez sea hora de parar un poco, encontrar un lugar para quedarme. Marina me miró por encima de la taza de café. Villahermosa es una buena ciudad para vivir, dijo con una sonrisa tímida. Hay trabajo para trailero experimentado y hay personas que se preocupan.
Fue la primera vez que consideré seriamente la posibilidad de tener un hogar de nuevo. Cuando la noche estaba avanzada y Gabriel había sido puesto a dormir en la cuna improvisada que Claudia había montado, salí al porche a tomar un poco de aire. El barrio estaba silencioso, solo el sonido distante de algún carro pasando, el ladrido ocasional de un perro. Marina apareció a mi lado algunos minutos después. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «En cómo un día puede cambiar todo. Ayer yo era solo un trailero solitario llevando carga de un lugar a otro. Hoy eres el héroe de dos personas que no saben cómo retribuirte. No tienen que retribuir nada. Ustedes ya me han dado más de lo que imaginan». «¿Qué?». Miré a ella, a esa mujer valiente que había arriesgado todo para salvar a su hijo, e intenté encontrar las palabras correctas. «Ustedes me dieron una oportunidad de ser el padre que no conseguí ser hace 12 años. Me dieron una oportunidad de proteger, de cuidar, de hacer la diferencia». Hice una pausa, respiré hondo. «Me dieron una oportunidad de perdonarme». Ella se quedó callada por un largo tiempo, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo limpio. «¿Sabes qué pienso?», dijo finalmente. «¿Qué?». «Pienso que tu hijo te mandó a encontrarme hoy. Pienso que él sabía que necesitabas salvar a alguien para salvarte también». Miré el osito que aún se balanceaba en el retrovisor del camión, iluminado por los postes de la calle, y por primera vez desde el accidente, cuando pensé en mi Gabriel, no sentí solo dolor. Sentí que él estaba orgulloso de mí. Sentí que había cumplido una promesa que ni siquiera sabía que había hecho. Y sentí que estaba listo para una nueva historia. Desperté antes del amanecer en el sofá de la casa de Claudia, como siempre sucedía después de tantos años despertando en la cabina del camión para tomar la carretera aún en la oscuridad. Pero esta vez fue diferente. No desperté con esa sensación de vacío que me acompañaba todas las mañanas. Esa urgencia de salir pronto, de ponerme en camino para huir de mis propios pensamientos. Desperté con una paz que no sentía hace mucho tiempo. La casa estaba silenciosa, solo el tic-tac del reloj de la pared marcando el tiempo. Por la ventana de la sala podía ver los primeros rayos de sol pintando el cielo de un rosa suave, anunciando un nuevo día. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Fue entonces cuando vi a Marina en el porche de atrás, sentada en una mecedora, amamantando a Gabriel. Llevaba una bata prestada de Claudia, y tenía el pelo recogido en un moño medio deshecho, pero había algo diferente en ella. Una tranquilidad, una serenidad que no estaba allí el día anterior. Era como si finalmente hubiera bajado la guardia después de meses en estado de alerta constante. «Buenos días», susurré, acercándome despacio para no asustarla. «Buenos días, C. ¿Dormiste bien?». «Mejor de lo que esperaba. ¿Y tú?». «Por primera vez en mucho tiempo, dormí como una piedra». Miró a Gabriel, que comía tranquilamente. «Creo que él también sintió que estamos seguros. Durmió toda la noche sin despertar». Me senté en la silla al lado de ella, observando el patio pequeño pero bien cuidado de Claudia. Tenía un árbol de mango, algunas flores que no sabía el nombre, una huerta con hierbas aromáticas. Era el tipo de lugar que hacía que uno entendiera lo que significa un hogar. «¿Ya decidiste qué vas a hacer?», pregunté. Marina se quedó pensativa por algunos minutos, balanceándose despacio en la silla mientras Gabriel terminaba de comer. «Me voy a quedar aquí por un tiempo. Claudia dijo que puedo vivir con ellos hasta que me organice. Ya habló con una amiga que tiene una tienda de ropa y puede darme trabajo». Suspiró. «Voy a empezar de cero, pero esta vez de la manera correcta. Lejos de quien puede hacerme daño, cerca de quien me ama». «¿Y Gabriel?». «Claudia adora a los niños, pero nunca pudo tener hijos. Ya dijo que va a adorar cuidarlo mientras yo trabajo». Marina sonrió, y era una sonrisa verdadera.
sin sombras de miedo. Va a crecer rodeado de amor, de una familia de verdad. Va a aprender que un hombre no golpea a una mujer, que el cariño no duele, que el hogar es un lugar de paz. Nos quedamos allí en silencio por algunos minutos, solo observando el día nacer. Gabriel se había dormido en el regazo de su madre, satisfecho, y Marina lo acunaba con ese movimiento natural que todas las madres tienen. ¿Y tú, C?, preguntó ella finalmente. ¿Vas a quedarte por aquí o vas a volver a la carretera? Era la pregunta que me estaba rondando desde la noche anterior. La carretera había sido mi vida por tanto tiempo que no conseguía imaginar hacer otra cosa. Era mi fuga, mi trabajo, mi identidad. Pero algo fundamental había cambiado el día anterior. Algo que aún estaba intentando entender completamente. Sabes, Marina, hace 12 años que uso la carretera para huir, para no tener que parar, no tener que pensar, no tener que sentir. Hice una pausa buscando las palabras correctas. Ayer tú me hiciste parar, me hiciste sentir de nuevo, me hiciste recordar que la vida no es solo sobre seguir adelante, sino también sobre quedarse cuando alguien lo necesita. ¿Y ahora? Ahora creo que estoy listo para intentar algo diferente. Marcio me dijo ayer que conoce al dueño de una empresa de transportes aquí en la ciudad. Dijo que siempre necesitan gente experimentada y que yo podría trabajar con viajes regionales, durmiendo en casa todas las noches. Marina me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y alegría. ¿Eso quiere decir que te vas a quedar? Por un tiempo al menos. Quiero ver que se organicen. Quiero asegurarme de que estén realmente seguras. Y dudé, porque era difícil admitirlo. Y creo que necesito aprender a tener una vida de nuevo. Una vida que no sea solo sobre huir del pasado. Extendió su mano libre y tocó la mía, un toque ligero pero cargado de significado. ¿Estás seguro? No quiero que cambies tu vida por nuestra causa. No es por causa de ustedes. Es por mi causa. Ustedes solo me mostraron que aún puedo hacer la diferencia en la vida de alguien, que aún puedo ser útil, aún puedo proteger, aún puedo... Mi voz se quebró un poco. Aún puedo ser el padre que siempre quise ser. Claudia apareció en la cocina en ese momento, ya vestida y lista para el día. Cuando nos vio en el porche, vino hacia nosotros con 2 cafés humeantes. Pensé que podían estar necesitando, dijo, ofreciendo las tazas. Gracias, Clau. Estaba necesitando mucho. Claudia se sentó en el escalón del porche, abrazando sus rodillas, y se quedó observándonos con esa sonrisa cariñosa de hermana mayor satisfecha. Ustedes dos conversando aquí en el patio, con el bebé en brazos, dijo ella. Parece una familia de verdad. Marina se puso colorada, pero no lo negó. Yo sentí que el pecho se me apretaba, pero no de dolor. Era una sensación buena, una sensación de posibilidad. Se me contó que tal vez se quede aquí en la ciudad por un tiempo, dijo Marina a su hermana. ¿En serio? Los ojos de Claudia se iluminaron. ¡Qué buena noticia! Marcio se va a poner contento. Ayer dijo que hacía tiempo que no encontraba a alguien con quien hablar sobre carreteras y trabajo. Y yo ya estoy pensando en arreglarte un rinconcito aquí en el barrio, continuó Claudia. Hay una casa pequeña allí en la calle de abajo que está en alquiler. 2 cuartos, una sala, cocina, nada muy lujoso, pero es limpia, aireada y queda cerquita de aquí. La conversación continuó por más de 1 hora, con Claudia haciendo planes, Marina soñando con posibilidades y yo intentando acostumbrarme a la idea de tener una dirección fija nuevamente. Cuando Marcio despertó y se unió a nosotros, el porche se convirtió en una mesa de planificación familiar. Joaquín de la empresa de transportes es buena gente, dijo Marcio tomando su café. Paga bien, trata a los empleados bien y siempre está necesitando conductor experimentado. Si quieres, puedo llamarlo hoy mismo. Puedes llamarlo, sí,
respondí, y la decisión salió más fácil de lo que esperaba. Gabriel despertó alrededor de las 9 de la mañana y fue interesante observar cómo toda la dinámica de la casa cambió para acomodarlo. Claudia se derritió toda con su sobrino, tomándolo en brazos y haciendo esas muecas que las tías hacen. Marcio, que parecía un hombre duro, se convirtió en mantequilla cuando el bebé agarró su dedo con esas manitas pequeñas. «Este niño va a estar muy consentido aquí», dijo Marina riendo. «Y tiene que ser así», respondió Claudia. «Después de todo lo que pasaron, se merecen todo el cariño del mundo». Fue durante el almuerzo que Marcio trajo las novedades que estaba esperando. «Hablé con Joaquín esta mañana. Quiere conocerte. Dijo que puede recibirte esta tarde si quieres». «¿Hoy mismo?» «Le gustó lo que le conté sobre ti. 27 años en la carretera, nunca tuviste un accidente grave, conoces todo México. Dijo que eres exactamente el tipo de profesional que él busca. Sentí un cosquilleo en el estómago, esa ansiedad buena de quien está por comenzar algo nuevo. Entonces vamos a conocer a ese Joaquín». La tarde fue una sucesión de pequeños pasos en dirección a una nueva vida. La empresa de transportes Joaquín Santos e Hijos quedaba en una zona industrial en las afueras de la ciudad, con un patio lleno de camiones bien cuidados y una estructura que mostraba que el negocio estaba yendo bien. Joaquín era un hombre de unos 60 años, pelo canoso, manos curtidas, de quien empezó conduciendo y construyó el negocio desde cero. Conversamos por casi 2 horas sobre carreteras, sobre trabajo, sobre la vida. Era el tipo de conversación que sucede entre personas que entienden del mismo ramo, que comparten las mismas experiencias. «Marcio me contó una parte de tu historia», dijo al final de la conversación. «No todos los detalles, pero lo suficiente para entender qué tipo de hombre eres. Alguien que no duda en ayudar cuando lo necesita, que pone su vida en riesgo por extraños. Ese es el tipo de gente que quiero en mi empresa. Gracias por la confianza. La propuesta es simple. Rutas regionales, principalmente Tabasco y Chiapas. Algunos trabajos en Campeche. Sales por la mañana, vuelves al final de la tarde o a más tardar al día siguiente. Salario fijo más comisión por kilómetro recorrido. Seguro de vida, plan de salud, vacaciones. ¿Cuándo quieres empezar? ¿Puedo empezar el lunes que viene? Perfecto. Salimos de la empresa de transportes con todo arreglado. Tenía un empleo nuevo, una nueva ciudad, una nueva vida perfilándose. Pero lo más importante, tenía una familia que me esperaba en casa. Porque eso fue lo que sentí cuando volvimos a la casa de Claudia y encontramos a Marina en la puerta, con Gabriel en brazos, esperando para saber cómo había ido la entrevista. Eso fue lo que sentí cuando ella sonrió al verme y preguntó, ansiosa, «¿Y bien? ¿Cómo te fue?» Eso fue lo que sentí cuando Claudia aplaudió al saber la noticia y Marcio me dio un abrazo de felicitación. Familia. Por primera vez en 12 años, yo tenía una familia de nuevo. En esa noche, después de la cena, fuimos todos hasta la casa que Claudia había mencionado. Era pequeña, sí, con paredes que necesitaban una pintura y un jardín medio abandonado, pero tenía algo especial. Tenía posibilidad, tenía futuro. «¿Qué te parece?», preguntó Marina mientras caminábamos por las habitaciones vacías. «Creo que es perfecta para un recomienzo. Y no queda muy lejos de aquí. Se puede venir a almorzar el domingo para que Gabriel juegue con sus tíos». Me detuve en la sala, mirando por la ventana que daba a la calle tranquila. Niños jugaban en la acera, vecinos conversaban en los porches. La vida sucedía de forma simple y genuina. «Marina, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Ayer, cuando decidiste saltar de ese camión, ¿no tuviste miedo?», pensó por algunos segundos, acunando a Gabriel que comenzaba a tener sueño. «Tuve mucho miedo, pero había algo más fuerte que el miedo». «¿Qué?».
La certeza de que era la única oportunidad que tenía de darle a mi hijo la vida que él merecía. Una vida sin violencia, sin miedo, rodeada de amor. Me miró. ¿Y sabes qué descubrí hoy? ¿Qué? Que a veces uno tiene que saltar en la oscuridad para descubrir que existen personas esperando para sostenernos del otro lado. Salimos de la casa con la promesa de volver al día siguiente para firmar el contrato de alquiler. En la caminata de regreso a la casa de Claudia, con Gabriel durmiendo tranquilamente en el carrito que Claudia había prestado, sentí que algo fundamental se había encajado en mi vida. Durante 12 años, cargué con la culpa de no haber estado presente cuando mi familia me necesitó. Durante 12 años, usé la carretera como fuga, como forma de no enfrentar el dolor de la pérdida. Durante 12 años me convencí de que no merecía una segunda oportunidad. Pero ayer, cuando vi a Marina y Gabriel en ese arcén, entendí que una segunda oportunidad no es algo que uno merece, es algo que uno construye, es algo que sucede cuando dejamos de huir y decidimos quedarnos. Cuando dejamos de mirar hacia atrás y comenzamos a mirar hacia adelante. En esa noche, por última vez, dormí en el sofá de la casa de Claudia, pero no como un extraño que estaba de paso, como alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Al día siguiente, llevé mis pocas cosas del camión a la casa nueva. No tenía mucho, algunas ropas, fotografías de la familia que perdí, y el osito que durante tantos años se balanceó en el retrovisor. Cuando colgué el peluche en la pared del cuarto, al lado de una foto de mi Gabriel, no sentí tristeza. Sentí gratitud, porque entendí que mi hijo no habría querido que pasara la vida entera sufriendo por no haber conseguido salvarlo. Él habría querido que usara ese amor, esa necesidad de proteger, para cuidar de otras personas. Él habría querido que salvara a una Marina, que protegiera a un Gabriel, que encontrara una familia nueva sin olvidar a la que perdí. 3 meses después, cuando Marina consiguió su primer sueldo en la tienda de Claudia, hicimos una pequeña fiesta en el porche. Gabriel ya estaba gateando, explorando cada rincón de la casa con esa curiosidad infinita de los niños pequeños. Marina estaba más fuerte, más confiada, con la sonrisa de quien finalmente cree que merece ser feliz. «Gracias», me dijo, mientras observábamos a Gabriel intentando alcanzar una mariposa que se había posado en la cerca. «¿Por qué?» «Por haberme mostrado que uno puede recomenzar cuantas veces sea necesario. Que no importa lo que haya pasado antes, siempre podemos elegir un camino diferente». «Fuiste tú quien me enseñó eso», respondí, «cuando decidiste saltar de ese camión, cuando elegiste luchar por tu hijo, cuando me mostraste que vale la pena arriesgarlo todo por quien uno ama». Gabriel consiguió tocar la mariposa, que voló alto, coloreando el cielo de la tarde. Él rió, aplaudió y vino gateando en nuestra dirección, con esa sonrisa sin dientes que derretía cualquier corazón. «Tío C», dijo, en una de las primeras palabras que consiguió formar bien. Lo tomé en brazos, y él se acurrucó en mi pecho, como si fuera el lugar más seguro del mundo. En ese momento, mirando a Marina, a Gabriel, a la vida simple pero plena que habíamos construido juntos, entendí que algunas historias no tienen final, tienen un recomienzo. Y a veces, cuando uno menos lo espera, la carretera que parecía llevar a ningún lugar nos trae exactamente a donde necesitábamos llegar. Porque al final de cuentas, la verdadera jornada no se trata de los kilómetros recorridos. Se trata de las personas que decidimos llevar con nosotros por el camino. Y sobre descubrir que, incluso después de tanto tiempo perdido, aún podemos aprender a ser felices de nuevo. Aún podemos aprender a llamar a algún lugar hogar. Aún podemos aprender que el amor no se pierde con la distancia o con el tiempo. Él solo espera pacientemente por una nueva oportunidad de suceder.